Buenos días. Vamos a seguir con el tema que empezamos en el audio pasado y vamos a empezar a hablar un poco de los elementos de la planificación. El trabajo que estuvieron haciendo sirvió como para ir introduciendo este tema. Lo que consistía, ¿no es cierto? Lo que hicieron fue, en base a un caso, ir recopilando elementos que sirven después para el momento de armar la planificación, tenerlos ordenados de alguna manera. Entonces vamos a empezar a hablar específicamente de la planificación en sí. Esto que vimos con los enfoques fue como un trabajo previo que se puede hacer para reunir elementos a partir de los cuales planificar. Entonces, pasos de la planificación. Ustedes tienen en la bibliografía 8 pasos que los vamos a ir describiendo. El primer elemento de la planificación es la situación. Es decir, en este paso lo que hago es poner por escrito, determinar cuál es el punto de partida de mi plan de comunicación. Que bueno, para esto sirve básicamente lo que hicieron previamente, ¿no es cierto? La recopilación de todos esos datos que hicimos mediante los enfoques nos sirve para trazar un panorama de cuál es la situación en la que estamos parados. La situación básicamente puede ser de tres tipos. Es decir, que cualquier plan de comunicación generalmente se hace por una de estas causas. La primera situación puede ser resolver un problema o una situación que afecta negativamente a la organización, ¿no es cierto? Alguna crisis. Este tal vez es un poco el caso que trabajamos ahora con Mercado Libre, ¿no es cierto? Si bien no es un problema específico de la empresa, es algo que le afecta, porque bueno, de hecho afecta a toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero entonces un primer tipo de situación es una situación negativa. Hago un plan de comunicación para resolver el problema. Puede ser, no sé, cuando se viraliza, por poner otro ejemplo, un mensaje en contra de la organización, puede ser la aparición de un competidor, la caída de las ventas, múltiples situaciones que pueden ser negativas y a partir de las cuales la empresa puede llegar a implementar un plan de comunicación para tratar de revertirla. El segundo paso es el desarrollo de un proyecto específico o el lanzamiento de un producto. ¿No es cierto? Cuando una marca crea un nuevo producto, esto también suele ir acompañado de una campaña de comunicación. Entonces, este es el segundo tipo de situación, el lanzamiento de un producto. Y por último, un tercer tipo de situación suele ser simplemente, realizar un plan de comunicación para trabajar, para mantener, ¿no es cierto?, la imagen que uno viene trabajando. Es decir, no hay una causa particular por la cual uno desarrolla este proyecto, sino que simplemente para reforzar la imagen con la cual uno viene trabajando. El tercer elemento de un plan de comunicación son los objetivos, es decir, a dónde yo quiero llegar a través de este plan de comunicación. Es decir, el primer paso era dónde estoy, el segundo es a dónde quiero llegar. Entonces necesito determinar los objetivos. No hago un plan de comunicación porque sí, sino porque quiero alcanzar determinados objetivos. Bueno, los objetivos tienen que cumplir determinadas características. Por un lado, tienen que ser específicos y claros. Esto significa que quien los lea por parte de la organización, todos los que los lean tienen que entender lo mismo, ¿no es cierto? No tiene que haber ambigüedades. Otra característica es que los objetivos tienen que redactarse para que quede, ¿no es cierto?, y uno pueda volver a ellos cuando sea necesario. Otras características que son muy importantes son, uno, que sea medible, es decir, que se puedan medir los objetivos, que sean cuantificables. ¿Por qué es importante que sea medible? Y para saber si los alcancé o no, o en qué medida, ¿no es cierto?, los alcancé o no los alcancé. Porque si no, si yo establezco
objetivo demasiado abstracto, no voy a tener manera de saber si lo alcancé o no. Entonces, si por ejemplo yo quiero llegar a determinado público, bueno, una forma que se usa de cuantificar es decir, bueno, quiero obtener tantas menciones en medios de comunicación, ¿no es cierto? Tantas menciones en los diarios principales, tantas menciones tal vez en programas de televisión o de radios, y esa es una forma, por ejemplo, que se usa para cuantificar, ¿no es cierto?, los resultados de una campaña de comunicación, el famoso clipping, ver las repercusiones en medio. Eso me da una idea en números de la repercusión que tuvo. Las redes sociales, por otro lado, ¿no es cierto?, o internet mismo, son formas también que tienen sus propias herramientas a través de las cuales yo puedo cuantificar la repercusión de una determinada comunicación, ¿no es cierto? Yo puedo medir, no sé, retweets, cantidad de me gustas en un posteo, etcétera. Entonces eso es algo que tengo que tratar, que mis objetivos sean medibles. Por otro lado, atado al anterior, otro requisito importante es que los objetivos sean temporalizados, es decir, tengo que establecer el tiempo en el que yo pretendo alcanzar esos objetivos. ¿Por qué? Porque por más que sean medibles, si yo no le pongo una fecha límite a partir de la cual yo quiero alcanzarla, y bueno, no voy a saber, ¿no es cierto?, si los alcancé o no los alcancé. Es decir, yo quiero obtener, no sé, 1000 menciones en Twitter, por decir cualquier cosa. Pero bueno, si no pongo una fecha, cuando de acá a un mes, 2 meses, y en algún momento tal vez las voy a alcanzar las 1000 menciones, pero tal vez va a ser en un año, que no me interesa. Entonces, por un lado tienen que ser medibles y por otro lado también tienen que ser temporalizados. Estas dos características son importantes para que yo pueda determinar el éxito o no de mi plan de comunicación. Y por otro lado tienen que ser también realistas y alcanzables, ¿no es cierto? Porque si yo me planteo objetivos demasiado exigentes, y como que no tiene sentido, y además tiende a hacer que la gente que trabaja en ellos se desmoralice. Entonces estas son las características que debe cumplir el tercer elemento de la planificación, que es la determinación de los objetivos. Los objetivos, por otro lado, pueden ser de dos tipos, pueden ser informativos o motivacionales. Objetivos informativos son aquellos que buscan aumentar el conocimiento de aquellos a quienes van dirigidos mis mensajes sobre un determinado asunto, sobre un acontecimiento o sobre un producto o servicio. Y objetivos motivacionales son aquellos que buscan cambiar la actitud de los receptores o influenciar de alguna manera sobre su comportamiento. Generalmente estos objetivos aparecen los dos, ¿no es cierto?, en cualquier plan de comunicación. En el caso de Mercado Libre, ¿cómo los podríamos llegar a expresar? Bueno, habíamos dicho, siempre partimos de la situación, ¿no es cierto? La situación, en este caso, ¿cuál es? La situación es una crisis sanitaria o de salud que afecta, que de hecho está teniendo efectos negativos a nivel global. En medio de esta situación, las empresas obviamente pueden sufrir pérdidas económicas. Es más amplio que eso, ¿no es cierto? La situación involucra todo lo que ya desarrollamos en el trabajo anterior de los enfoques de la planificación, que me servían justamente para eso, para determinar la situación. Entonces ahí involucra, bueno, cuáles son las características de mis servicios, de la competencia, de mis consumidores, etcétera. Todo eso me sirve para determinar la situación, pero básicamente es eso. En este caso es una situación de crisis y de crisis incluso a nivel global. Entonces, mis objetivos, ¿cuáles van a ser? Y yo les remarcaba esto, ¿no es cierto?, que más allá de objetivos particulares, los objetivos de la empresa siempre van a ser seguir brindando sus servicios, que la gente siga comprando sus productos o servicios. Entonces, objetivos informativos, ¿cuáles van a ser? Seguir teniendo repercusión.
Pensemos que estamos en un momento en donde de lo único que se habla prácticamente es del coronavirus. Eso hace que cualquier otro tipo de mensaje pase a un muy segundo plano. Entonces yo voy a tener un objetivo informativo, que es que la gente siga hablando o siga escuchando acerca de mi empresa o de mi marca. Esto expresado de acuerdo a los criterios que expresamos anteriormente, ¿no es cierto? De manera medible y temporalizada. Por ejemplo, bueno, yo quiero que haya tantas repercusiones o tantas menciones de mi marca en medios, ya sea en periódicos o en redes sociales, durante, por ejemplo, el mes de marzo, por decir algo, ¿no es cierto? Esa es una forma de expresarlo de manera cuantificable y temporalizada, ¿no es cierto? Un objetivo informativo, que la gente siga escuchando hablar de mi marca. Y objetivos motivacionales, evidentemente que la gente siga utilizando mis servicios, ¿no es cierto? Entonces, estos acá vemos cómo se pueden reflejar, en este caso en particular de Mercado Libre, estos dos tipos de objetivos. Y bueno, y este también motivacional, Mercado Libre lo puede medir, ¿no es cierto? Sabe si aumentan o disminuyen las compras hechas por la plataforma, cuánto venden, etcétera. Entonces acá vemos los dos tipos de objetivos. El tercer elemento de la planificación son los públicos. Ustedes habrán visto en los trabajos, en las devoluciones que les vi, que yo les amplié bastante, ¿no es cierto?, en general este concepto. A varios les hice comentarios en este sentido. En general tendemos a identificar el público con los consumidores, pero el concepto de público en realidad es más amplio que eso, ¿no es cierto? Hay una serie de grupos diferentes que afectan al resultado de mi plan de comunicación, más allá de los consumidores o clientes. En este caso de Mercado Libre, bueno, yo a algunos les citaba, algunos no son solo los consumidores, sino por ejemplo el público empleados, ¿no es cierto? En este caso era importante porque son los que van a tener que adoptar determinadas medidas en su trabajo diario, determinados cambios en la forma en que hacen las cosas. Por ejemplo, esto que nos hablaba de las comisiones, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer cambios en la manera en que los empleados realizan el trabajo, entonces ellos también tienen que interiorizar el mensaje. El público accionista, los inversores siempre están interesados en las medidas que toma la empresa frente a determinadas circunstancias. El público gobierno, que en este tiempo está teniendo mucha importancia, ¿no es cierto? Y es alguien que puede afectar, obligarme a mí a hacer mi trabajo de determinada manera. Entonces, este es otro punto, ¿no es cierto? Determinar todos aquellos públicos que tienen influencia en el desarrollo de mi plan de comunicación y no solo los consumidores. Con respecto a los públicos también tener en cuenta, esto ya lo habíamos mencionado en el audio anterior, que los públicos no son los mismos para todas las organizaciones, ¿no es cierto? Hay una serie de públicos típicos, mayormente tal vez estos que mencionaba, empleados, gobiernos, consumidores también, por supuesto, los medios de comunicación, etcétera, pero diferentes empresas u organizaciones pueden tener públicos diferentes. No sé, empresas por ejemplo como McDonald's tienen franquiciados por el modelo de negocios que ellos desarrollan. Entonces ese es un público especial de este tipo de empresa, ¿no es cierto? Aquellos que son dueños de franquicias. Las marcas que distribuyen no directamente a los consumidores, cualquier empresa grande, no sé, Coca-Cola por ejemplo, yo no voy y le compro a Coca-Cola, le compro a un distribuidor, supermercado, lo que sea. Entonces ahí hay otro público que por ahí otro tipo de organización no tiene. Entonces cada organización puede tener diferentes públicos y la misma empresa incluso puede tener diferentes públicos dependiendo la situación. No sé, puede haber una empresa que en un determinado momento enfrente una protesta de un grupo de presión por cuestiones ambientales.
por poner un ejemplo. Entonces, ese tal vez es un público que se activa en determinado momento, pero con el cual no siempre está interactuando. Entonces, por eso, tener esta idea de los públicos, ¿no es cierto?, es algo amplio y que puede incluir a diferentes grupos. Tener determinados a los públicos, ¿para qué me sirve? Y bueno, me sirve para utilizar de manera eficiente mis recursos, ¿no es cierto? Generalmente se hace una ponderación de los diferentes públicos que intervienen en una situación determinada y se establece cuáles son los más importantes. El saber eso me permite saber a quién tengo yo que comunicar, porque no se utiliza la misma comunicación para todos los públicos, ¿no es cierto? No me voy a comunicar igual con mis clientes que con mis inversores, que con el gobierno o con los empleados. Entonces me sirve para eso. Por un lado, para saber quiénes son aquellos que pueden afectar el éxito, ¿no?, de mi campaña, y enfocarme en esos. Y no estar gastando tal vez recursos en públicos que no son importantes en esta situación determinada. Por eso, bueno, a veces se hace como una discriminación entre determinados tipos de públicos. Se puede hablar de públicos primarios o públicos secundarios. Entonces se puede llegar incluso a establecer una graduación de cuáles son los públicos más importantes para enfocar en esos, ¿no es cierto?, el uso de recursos. El siguiente elemento de la planificación es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es la manera en la que yo voy a conseguir mis objetivos. Dijimos que los dos primeros elementos, ¿cuáles eran? Eran la situación y los objetivos. Dónde estoy parado y dónde quiero llegar. La estrategia es la manera en que voy a recorrer ese camino. Cómo voy a ir desde donde yo estoy ahora hasta donde quiero llegar. Los objetivos de Mercado Libre en este caso, ¿cuáles dijimos que eran? Eran seguir teniendo repercusión en medio de esta crisis y que la gente siga utilizando mi servicio. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza acá Mercado Libre? Bueno, que la empresa, que las personas me vean como una empresa comprometida con la situación. Está muy ligado, ¿no es cierto?, acá a la responsabilidad social. Lo que está haciendo Mercado Libre es tratar de fomentar una imagen acerca de la marca asociado a ideas de solidaridad y de un papel proactivo en el medio de la pandemia, ¿no es cierto? Y que eso que hace, bueno, por un lado que se generen emociones, si se quiere, positivas acerca de la marca, y por otro lado también asociar a la marca al tema del que hablan hoy todos los medios. Entonces en ese sentido es una estrategia inteligente. El siguiente elemento de la planificación son las tácticas, que a veces se presta un poco a confusión con el elemento anterior. ¿Cuál es la diferencia entre estrategias y tácticas? Bueno, estrategias es algo más general, decíamos, es la manera en que yo voy a recorrer el camino desde donde estoy, mi situación, hasta donde quiero llegar, mis objetivos. Las tácticas es algo más específico, son las diferentes maneras en que yo voy a recorrer ese camino. Yo voy a utilizar determinadas herramientas para llevar a cabo esa estrategia. Pongamos el ejemplo del caso que estamos analizando, el caso de Mercado Libre. La estrategia, ¿cuál dijimos que era? Bueno, asociar la marca a ideas relacionadas con que es una empresa responsable, una empresa involucrada en la situación y que asume un rol proactivo, y además asociarlo con el tema del coronavirus, que es el tema del que hoy hablan todos los medios y todas las personas. Esa es la estrategia. Las tácticas, ¿cuáles son? Bueno, las diferentes acciones que desarrolló Mercado Libre con este fin. ¿Qué cosas hizo? Cambió el logo, asumiendo una temática relacionada con el tema del coronavirus y el saludo con los codos. ¿Qué otras cosas hizo? Bajó comisiones a determinados productos que son los más buscados por las personas en el medio de la pandemia. ¿Qué más? Bueno, está pensando penalizar a los que
sobreprecien determinados productos que son considerados hoy día esenciales, y además también otras tácticas que hizo. Bueno, que brindó información acerca de estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque nosotros las conocemos, porque evidentemente Mercado Libre escribió gacetillas y lo mandó a los medios para que estas cosas tuvieran repercusión. Entonces, todas estas son diferentes acciones, son diferentes tácticas, pero todas apuntan a lo mismo, todas están englobadas dentro de la estrategia general de fomentar determinada imagen de Mercado Libre y asociarlo de manera positiva al tema del que hoy están hablando todos los medios y todas las personas. El siguiente elemento de la planificación es el calendario, el establecimiento de un calendario. ¿Qué contempla un calendario? Bueno, el calendario contempla la secuencia de las acciones que yo voy a realizar, ¿no es cierto? Cuáles van a ir primero, cuáles van a ir después. Otorga un orden cronológico a todas las acciones que yo tengo que desarrollar para llevar adelante mi plan de comunicación, y le asigno a cada una fecha. ¿Se entiende? Yo no voy a salir a desarrollar acciones sin ningún tipo de orientación, sino que va a estar establecido en qué momento hacer cada una. Generalmente hay algunas, ¿no es cierto?, consideraciones que se tienen en cuenta, como que los mayores esfuerzos se suelen hacer tal vez al principio, ¿no es cierto?, como para impulsarla, y después se van moderando, pero no necesariamente tiene que ser así, pero algunas veces sucede. Creo que la bibliografía lo compara como el lanzamiento de un cohete, ¿no es cierto? En el momento del lanzamiento es donde se necesita mayor fuerza. Pero entonces, bueno, esto es un calendario. Y algo que se tiene en cuenta generalmente para la definición del calendario, o uno de los factores que inciden en la determinación del calendario, es si existen fechas específicas para mi plan de comunicación. Hay determinadas fechas que se prestan particularmente para determinados tipos de comunicación. Pensemos, por ejemplo, las festividades, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, son fechas específicas en que las empresas en general realizan determinados planes de comunicación. El aniversario de la empresa puede ser otra fecha específica que se preste para campañas de comunicación. No sé, el Día de la Mujer, determinadas marcas más enfocadas en ese público también suelen realizar planes de comunicación específicos. Entonces, esta es otra consideración, tener en cuenta si hay alguna fecha especial que se preste para el lanzamiento de mi plan. En este caso en el que estamos analizando de Mercado Libre, bueno, hay algo de eso, ¿no es cierto? Porque se realiza este plan en este momento por la crisis justamente que se está atravesando, ¿no? Con el tema de el coronavirus. Pero entonces, bueno, básicamente el calendario, que es este otro elemento de la planificación, consiste en esto, en definir la secuencia en la que yo voy a llevar a cabo los pasos que implica mi campaña y ponerle una fecha a cada uno de ellos. El siguiente paso es el presupuesto, la determinación de cuánto va a costar llevar a cabo mi plan de comunicación, que generalmente el establecimiento del presupuesto funciona de dos maneras. O se le pide al departamento o a la agencia de comunicación que desarrolle determinado plan, y luego se le pregunta, bueno, ¿cuánto me sale hacer ese plan? O puede pasar al revés, ¿no es cierto? Que se le diga, bueno, tenemos tanto presupuesto, decime vos qué se puede hacer con este presupuesto. Pero básicamente no vamos a andar más en esto, pero la idea es esa, es el establecimiento de cuánto me va a costar desarrollar el plan que quiero desarrollar para cumplir mis objetivos de comunicación. Y el último elemento, por supuesto, es la evaluación. Es el momento en el que yo determino o mido si se cumplieron o si no se cumplieron, o en qué medida se cumplieron o no se cumplieron
los objetivos. Por eso habíamos dicho que es importante al momento de determinar los objetivos que estos sean medibles y que sean temporalizados, porque si no yo no tengo manera de saber si se cumplieron o no. Entonces siempre es importante, una vez terminado el periodo en que de acuerdo a mi calendario yo había establecido desarrollar mi plan, bueno, medir si se cumplieron los objetivos. Y con esto, bueno, terminamos el tema de planificación de las relaciones públicas, que era el tema primero de la materia, de la asignatura. Vimos anteriormente los enfoques de la planificación, que nos servían diversos enfoques para recaudar todos los elementos, toda la información que yo necesito para llevar adelante mi plan y ordenarlos de determinada manera. Y ahora, bueno, vimos un poco más detalladamente la planificación en sí. Una vez que yo tengo toda esa información, ¿qué hago con eso? ¿Cómo planifico el desarrollo de mi plan de comunicación o de relaciones públicas? Lean entonces la bibliografía, escuchen el audio las veces que sea necesario. Si tienen cualquier duda me van comentando y me van dejando preguntas, así posiblemente a la brevedad les dejo algún trabajo con el cual podamos abordar estas cuestiones desde un caso práctico, como hicimos con el Mercado Libre. Saludos y seguimos en contacto.